Hola, ¿cómo están? Pues aquí dándole al podcast, un cotidiano que voy a procurar hacerlo de lunes a jueves, más o menos, que son los días que está más cargadita la información, porque ya el viernes ya casi todo el mundo estamos como más pendientes de ya salir de trabajar. Y pues hoy no estuvo tan cargada la agenda en México, pero sí algunos temas bastante interesantes sobre cómo interpretar esta serie de protestas que han sacudido completamente a América Latina en estas últimas semanas. Todavía seguimos con el caso Bolivia y me gustaría comenzar a platicar sobre una entrevista que le realiza hoy la periodista Carmen Aristegui al gran filósofo Enrique Dussel, eh, filósofo que nació en Argentina, lleva ya muchos años radicado aquí en México y es uno de los grandes, quizá el más grande teórico de la filosofía de la liberación, en la que trata de repensar la historia de América Latina desde una perspectiva no colonial o decolonial, en el que Europa o la historia europea no sea el centro de nuestra manera de pensar, como suele suceder en prácticamente todavía pues la cultura latinoamericana. Son estos remanentes como colonialistas que todavía perduran y persisten en el imaginario colectivo, que están demasiado arraigados y que muchas veces nos cuesta trabajo como salirnos de ese enfoque. Y precisamente me parece muy relevante lo que comenta hoy Dussel de una manera brillante, como pues mmm, toma el tema de Bolivia como un caso de cómo los cambios estructurales en la región pues se han vuelto necesarios. El tema del crecimiento económico, de sacar de la pobreza a mucha gente en los gobiernos progresistas de izquierda que predominaron en buena parte de estas 2 décadas del siglo XXI, pero que estas condiciones materiales o mejorar esta situación económica, material de la gente, no ha sido suficiente para sostener a estos gobiernos progresistas, y esto se debe a que no se ha puesto demasiado énfasis en la construcción de un sujeto histórico o de una nueva mentalidad que permita sostener estos movimientos sociales frente a nuevas ideologías. Vamos a escuchar un poco de lo que dice Dussel. Yo por aquí escribí un resumen en mi blog personal, que si le quieren echar un ojo pues es como la síntesis de lo que vamos a platicar un poquito en este programa, y que me parece sumamente trascendente para tratar de entender desde una perspectiva mucho más profunda lo que está sucediendo actualmente en América Latina y en el caso concreto de Bolivia, ya que pues vemos que los medios de comunicación suelen hacer análisis bastante banales, coyunturales, que no van al fondo o al meollo de las cosas, y que por eso es como importante andar en estos temas. Y por eso es precisamente importante tener una buena formación filosófica para tratar de tener más herramientas a la hora de interpretar la realidad. Vamos a escuchar un fragmento de la entrevista que dio hoy Dussel con Carmen Aristegui. Estos movimientos tan interesantes, progresistas, han hecho un avance a nivel de instituciones objetivas, en la economía, distintas relaciones con Estados Unidos y demás, pero han observado poco a la subjetividad, a lo que por ahí en alguna mujer en Chile decía en las manifestaciones: tenemos que cambiar el sentido común. Y esto es algo que hay que tomarlo muy en serio para el presente y el próximo futuro. No es solo cuestión de cambiar estructuras que son necesarias para permitir un cierto crecimiento económico de nuestros pueblos, sino hay que también preocuparse de cómo se interpreta la realidad, ese pueblo cotidiano, en su subjetividad. Es lo que algunos en Cuba, el Che Guevara llamaba el hombre nuevo, o es decir, una nueva manera de ver la realidad. Lo que pasa es que se ha hecho un gran avance en cambios objetivos e institucionales, pero se ha avanzado mucho menos en la transformación de la subjetividad. Y entonces tenemos un sujeto
que en el fondo aspira a ser un consumista neoliberal, yo diría, por simplificar la cuestión. Bueno, pues esa es la brillante postura de Enrique Dussel, de cómo pues la falta de esta reimaginación de la sociedad, del ser humano, de las relaciones sociales, dentro de los gobiernos progresistas que han gobernado América Latina durante buena parte de estas 2 décadas, y que vimos un repliegue con el regreso de varios gobiernos de derecha en países como Brasil, Argentina, en el caso de Ecuador, en Chile, que bueno, Chile es un caso, los gobiernos de izquierda no fueron tan de izquierda que digamos, pero tenían algo de políticas progresistas. Pero el caso es que pues hace falta como construir esta nueva subjetividad. Y más adelante, en la entrevista, si la quieren escuchar completa, se las recomiendo ampliamente. Dussel habla sobre cómo este fenómeno de el fundamentalismo cristiano evangélico se ha expandido en países como Brasil y Bolivia, que son pues tanto los golpistas en Brasil como los golpistas en Bolivia, porque a pesar de que Bolsonaro llegó por la vía de las urnas al poder, pues fue luego de toda la conspiración que se le realizó a Lula da Silva cuando iba de puntero en las encuestas. Y pues a mí me parece que en el caso brasileño también podemos hablar de un fraude electoral o un fraude político, y también de un nuevo golpe como el que ya se le había dado a Dilma Rousseff antes, y que de alguna manera la llegada de Bolsonaro es consecuencia de ese golpe contra Dilma. Pero bueno, el caso es que Dussel habla de cómo hay un giro en estos movimientos de derecha ultraconservadores en América Latina, ya que ya no se trata del conservadurismo de corte católico que habíamos visto anteriormente, sino que ahora es un nuevo tipo de derecha evangélica que tiene implicaciones importantes en el terreno político y social. Y precisamente a mí me recuerda mucho el fenomenal libro de Max Weber, considerado uno de los padres de la sociología, con su brillante libro La ética protestante en el espíritu del capitalismo, en el cual Weber empieza a encontrar cierta relación entre la lógica del capitalismo con algunas corrientes del protestantismo, caso concreto de los calvinistas, en los que cuando se da la reforma protestante con Lutero, algunas de estas corrientes que se separan de la Iglesia Católica empiezan a concebir el tema del trabajo o el tema de la acumulación como una forma de alabar a Dios. Y esta manera de pensar tan arraigada en estas corrientes evangélicas hace completamente clic con el impulso cada vez más creciente que tenía la lógica de acumulación capitalista, que siguió al modelo feudal como modelo de producción en la historia de la humanidad, y que de alguna manera pues hacen clic. Y por eso no es casualidad que hoy en día las grandes potencias económicas sean de alguna manera protestantes, ya sea en su versión anglicana, como en el caso de Inglaterra, o pues todo el norte de Europa. No, desde principios del siglo XX, finales del siglo XIX, Weber ya había percibido esta correlación que existía entre la ética protestante y este espíritu del capitalismo que le llama, que va mucho más allá de simples relaciones materiales, y que curiosamente nos explican un siglo después pues fenómenos complejos como los que están sucediendo hoy en América Latina. Por eso es importante como concebir esto desde una profundidad que no se suele discutir en los medios tradicionales. Y retomando un poco esta necesidad de cambiar la subjetividad de los pueblos latinoamericanos, mientras escuchaba a Dussel me vino a la mente pues cómo eso es precisamente lo que ha impedido que en países como Cuba o Venezuela, a pesar de las muchas dificultades económicas,
políticas, sociales, de divisiones, de la constante presión de Estados Unidos a la hora de intervenir en su proceso de desarrollo político, pues ha habido una resistencia mucho más fuerte que en otros países con más avances económicos, y esto se debe precisamente a que en esos países en mayor o menor medida se logró construir un sujeto histórico diferente, una manera de pensar y de sentir la realidad a la que imperaba pues de manera automática en esos países latinoamericanos, primero con la Revolución Cubana y con el hombre nuevo que había concebido personajes como el Che Guevara, y en otra medida con la Revolución Bolivariana planteada por Chávez en Venezuela, que digamos que estas ideologías han servido como una especie de barrera de contención al imperialismo estadounidense, que pues eso no pasó necesariamente en Brasil, y que incluso llama la atención que tampoco en Bolivia, donde hubo todo un proceso de una nueva constitución, la construcción de un estado plurinacional, que muchos no lo saben, y muchos de los que hoy opinan del caso Bolivia no dimensionan las implicaciones históricas que ha tenido la construcción de un estado plurinacional, que es una nueva modalidad de organización social que reconoce la existencia de muchas naciones o de muchas maneras de pensar dentro de un mismo Estado-nación. Y digamos que Evo Morales fue el gran representante o el gran líder que ayudó a empujar ese proceso, que es un proceso de base, no se le puede atribuir únicamente a Evo Morales esa situación, pero que definitivamente fue un factor importante en la construcción de este movimiento histórico. Por eso las pronósticos de Dussel no son muy optimistas respecto a Bolivia, ya que explica cómo hay toda una corriente, sobre todo de los pueblos aymaras, identificados como los ponchos rojos, que defienden muy animosamente a el régimen depuesto de Evo Morales, y que precisamente este choque entre los aymaras contra los grupos evangélicos de ultraderecha que han tomado el poder en Bolivia, pues se prevé un choque que lamentablemente es posible que pueda llegar a una guerra civil, como hay por ahí un video que circula justamente en la entrevista con Aristegui, lo pasan, en la que vemos un grupo de bolivianos simpatizantes de Evo Morales gritando una cosa así como ahora sí va a haber guerra civil, o una situación por el estilo, que habla del tenso ambiente que predomina en aquella nación. Pero bueno, vamos un poco también con el tema de Chile, que nos hemos clavado mucho en el tema de Bolivia, perdón, en estos últimos días, pero se han recrudecido bastante las protestas en Chile, llevan casi un mes de protestas y no cesan. Está entrando una fase quizá un poco más complicada, los disturbios sociales en Chile, y un tema que no ha tenido la repercusión que debería de tener en los medios occidentales, ya sabemos por qué, pero que no, precisamente por eso mismo no podemos dejar de mencionar, y tiene que ver con esta técnica que ha implementado la policía en Chile para disparar con balas de goma a los ojos de los manifestantes, y hay reportes de al menos 230 chilenos que han sido cegados por disparos de la policía. Es decir, que ya se ha implementado como una táctica represiva por parte de la policía, apuntar directamente a los ojos de los manifestantes, dispararles y sacarles los ojos. El New York Times sacó algunas imágenes fuertes de algunos mutilados, son imágenes contundentes, pero a veces hay que mostrarlas para ver la magnitud de las cosas que están sucediendo hoy en día en nuestros países de América Latina. Incluso esto ha generado que métodos bastante curiosos de protesta que no habíamos visto antes, como el uso de rayos láser, estos que se señalan, que se usan como apuntadores en las exposiciones académicas para cegar a la policía y tratar de contrarrestar ahí pues estos ataques que son una especie de guerra no convencional o
una cosa muy extraña que no habíamos visto, ni que la policía apuntara a los ojos de los manifestantes, ni que los manifestantes utilizaran luces láser para cegar a los policías. Hay un video en la página de RT bastante interesante que les recomiendo le echen un ojo, que resulta pues por lo menos peculiar. Hasta el momento ya el gobierno de Chile, según una nota de la agencia EFE al 14 de noviembre, sumaban 22 muertos los manifestantes chilenos que siguen aglutinándose en la calle para protestar contra el gobierno de Sebastián Piñera, que está tratando de encontrar una salida a toda la crisis chilena a través de convocar a la creación de una nueva constitución. Todavía no se tiene como muy en claro cómo se dará este proceso de construir una nueva constitución, si se va a nombrar una nueva asamblea constituyente, que es normalmente lo que ocurre, o por ahí está maniobrando Piñera para que sea el Congreso actual el que redacte una nueva constitución, que pues sería un poco absurdo que eso sucediera porque sería una constitución un poco descafeinada, dado que precisamente pues la molestia del pueblo chileno tiene que ver con que no están a gusto con el estado de cosas como se encuentra actualmente, debido entre otras cosas a los grandes niveles de desigualdad que ya hemos comentado por aquí en otros videos anteriores, y que a pesar de que Bolivia ha acaparado la discusión mediática en los últimos días, pues es necesario no perderle de vista lo que está sucediendo en Chile y cómo se va a desarrollar estas protestas y estos movimientos sociales y en qué van a derivar, porque todavía no se ve que haya una salida próxima, y por el contrario vemos bastante enojados a muchos de los manifestantes chilenos, incluso algunas imágenes conmovedoras, al menos en lo que a mí respecta, como un saxofonista tocando una canción de Víctor Jara mientras están en medio de una batalla campal entre manifestantes y la policía. Ha tenido momentos verdaderamente épicos estas revueltas en Chile, y vamos a ver qué pasa. Esperemos que puedan aterrizar en algo concreto que mejore la situación de la sociedad chilena. Y bueno, ya para cerrar, nos vamos a ir con otro tema que yo no había leído sobre ese asunto, pero hoy salió en la conferencia matutina de López Obrador, y es que le estuvieron preguntando sobre casos de piratas que han extorsionado, asaltado barcos mercantiles, barcos pesqueros e incluso instalaciones petroleras de Pemex en alta mar. Es decir que las bandas del crimen organizado ya no solo hacen de las suyas en tierra, sino que también ya los vemos generando estas modalidades de extorsión a través de pues barcos y de situaciones marinas que también son muy inusuales y que no nos había tocado ver a lo largo de todo este conflicto de la guerra contra el narco y demás, que ya también viéramos extorsiones a nivel marítimo. López Obrador comentó que en un reciente viaje por Yucatán algunos pescadores le pidieron hacer algo al respecto. En Campeche también ha habido algunas quejas. Se reportan que, por ejemplo, un barco italiano fue asaltado en el Golfo de México por 8 piratas. Entonces digamos que la piratería en alta mar, no solo en los mercados de fayuca y de piratería que han sido pues más socorridos en nuestra realidad mexicana, sino que ahora también los piratas, ahora sí que los piratas del Caribe, pues ya también son una amenaza para el Estado mexicano. Y López Obrador comentaba que ya la Secretaría de Marina está desarrollando un operativo y un plan para instalar algunas bases militares en lugares como el puerto de Dos Bocas, donde se está construyendo la refinería de Tabasco, para tratar de contener a estos grupos de la delincuencia organizada que ya se han apropiado incluso del mar. Y esto también en medio de una declaración de López Obrador el día de hoy que pasó un poco desapercibida, pero que a mí me parece pues preocupante, y es el hecho de que según sus reportes que le llegan ahí en las reuniones diarias que tiene con el Gabinete de Seguridad, la jornada de ayer miércoles dejó un saldo de al menos 60 asesinatos en el país. No es una cifra menor,
Yo recuerdo pocos jornadas en las que en un solo día se registraran 60 asesinatos en el país. Eh, Me parece terrible que ya nos hemos acostumbrado un poco a la magnitud de estas cifras, que no hay que perder de vista, a pesar de que prácticamente pues hasta hace unas horas yo no vi que ningún medio trajera o que le diera mucha relevancia a esa situación. Vi, por ejemplo, ayer antier, más de 20 muertos en Zacatecas, supuestamente por choques entre bandas del crimen organizado, que son lo que siempre se le atribuye a estas oleadas masivas de asesinatos. López Obrador trataba de justificarse un poco diciendo que los asesinatos habían ocurrido nada más en 16 o 18 estados del país, prácticamente la mitad del país, mientras que en la otra mitad pues no había habido registros de un solo asesinato. Entonces pues es una realidad contrastante la que vivimos en México, pero los niveles de violencia siguen desbordados. Pero bueno, hasta aquí le vamos a dejar por hoy. Ahora sí, agarramos más velocidad. Si pueden, échenle un ojo a la entrevista con Dussel. Y hubo también por ahí una entrevista interesante con Julio Hernández, mejor conocido como Julio Astillero, en este nuevo canal de La Octava, con algunos expertos en redes sociales hablando de cómo se da esta guerra cibernética entre dos frentes y cómo el uso de estas nuevas tecnologías y la manera en que los desarrolladores como Facebook, YouTube, Twitter y demás están utilizando los algoritmos está tendiendo cada vez más a una polarización de la discusión en redes sociales, que está abriendo la puerta precisamente a fanatismos de ultraderecha o pues también de ultraizquierda, aunque yo creo que son menos evidentes, al menos en la manera en que utilizan ejércitos de bots para generar conversación, y que explica buena parte del encono y de la crispación social que prevalece hoy en día en redes, donde los insultos están pero a la orden del día. Y vaya que me ha tocado recibir muchos insultos en los últimos días. A mí me da ya hasta un poquito de risa, pero pues es un asunto que está marcando a las sociedades de nuestro tiempo. Pero bueno, hasta aquí le vamos a dejar por hoy. A menos que salga algo sustancial mañana, pues echaríamos un rápido podcast para analizar 2-3 temas. Pero si no, pues por aquí nos estamos viendo, escribiendo. Ahora voy a subir los videos grabados para ver si funciona mejor, y pues, nos seguimos viendo por estos rumbos del ciberespacio. Que tengan una buena tarde. Chao.